Ok, correcto. Nuevamente, buenas noches. Bienvenidos a esta cuarta sesión del curso de Dirección y Organización de Empresas. ¿Sí? En ese sentido, vamos a indicarles pues que ya se hicieron las correcciones respectivas de los trabajos. Del primer trabajo, los mismos ya se encuentran en el aula virtual y transcritos también en el banner, perdón, en el banner de la universidad, sí, ¿no? En el aula virtual ustedes pueden encontrar el feedback respectivo, pero de manera general, pues ha sido un trabajo bastante satisfactorio, con buenos niveles de nota y de desempeño, con lo cual ya estamos pues de cara al segundo entregable, ¿no? Recuerden que el tercer entregable, como ya se les mencionó, es un entregable grupal. Así que por favor, entre 4 o 5 personas deberíamos estar constituyendo los grupos y en ese sentido, yo los invito pues a que hagan las coordinaciones ya, ¿no? Tenemos todavía algunas clases que están faltando para el tercer entregable. El segundo entregable, el cual empezamos a desarrollar ya el día de hoy a nivel de contenido, también se encuentra publicado en el aula virtual. Así que nada, bienvenido con lo que vayan a generar y estamos atentos a lo que vaya a ocurrir, ¿sí? Perfecto, vamos a proyectar, ¿ok? Y me confirman en cuanto ya se vea la pantalla, ¿sí? Sí, sí se ve, profesor. Perfecto, Gunter. Ok, vámonos a la primera diapositiva. Ok, listo. Eh, Estamos dando inicio a esta sesión de la cuarta semana, también con un tema de organización, ¿no? Y vamos a dar inicio la semana pasada, recuerden, tocamos temas también referidos a dirección, pero básicamente lo que correspondía a temas de motivación, ¿no? ¿Okay? Entonces ya en esta cuarta semana estamos cerrando la unidad 2 y nos toca tratar un tema sumamente interesante cuando a nivel de organizaciones generamos trabajo, ¿no? Y es que en realidad siempre vamos a tener la oportunidad de trabajar con otras personas. Y recuerden que, ya por lo que venimos estudiando, no todas las personas somos iguales, no todas las personas pensamos de la misma manera, y en ese sentido es bastante complicado poder trabajar en equipo. O sea, no es nada nuevo, pero siempre va a ser complicado. Y yo quiero leerles aquí este pasaje que hace referencia, aquí estamos, que hace referencia a un episodio de la Biblia, donde casualmente pues se habla de lo que es el trabajar en equipo, ¿no? Leámoslo y entremos un poquito en reflexión y le voy a pedir sus comentarios, ¿sí? Miren, ¿ah? En el comienzo Dios hizo un individuo y luego completó un par, ¿correcto? Esto en alusión a Adán y Eva, ¿verdad? El par formó un grupo y fueron creciendo. Entonces, a todas luces, fue creciendo, pues, digamos, Adán y Eva con la familia, pero desafortunadamente, el trabajar en grupo generó ciertas fricciones. Sí, esto ya lo va diciendo la Biblia, ¿no? El grupo se desintegró, que es lo que regularmente ocurre cuando los grupos no concilian o no se manejan bien entre sí, ¿no? Y Caín se fue a vivir a la tierra de Nod. Esto en clara referencia a lo que es el episodio de Caín y Abel, ¿no? ¿Verdad? Caín mató a Abel, su hermano, y luego de esto se fue a vivir a la tierra de Nod. Y desde entonces ha habido problemas para trabajar en equipo. ¿Mm? Qué curiosa esta reflexión y es un reflejo de la realidad que vivimos día a día y de la misma historia y la naturaleza del hombre, ¿no? Nunca ha sido
fácil trabajar en equipo. No digo que no se pueda, ¿no? Pero nunca ha sido fácil. Y la razón por la cual, en definitiva, es que todos los seres somos diferentes y habría que generar, digamos, un, o unificar intereses para que el trabajo en equipo pueda ser posible. Entonces, a mí me gustaría quienes estemos acá podamos generar algunos comentarios. Seguramente, evidentemente, han tenido la oportunidad de trabajar en equipo, ¿no? Y me gustaría saber si en realidad, a nivel personal ya, les ha sido fácil, alguna vez es complicado, o qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Le pediría su opinión a Miguel Ángel. Hola Miguel Ángel, buenas noches. ¿Me escuchas? ¿Qué tal Miguel? ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Hola Miguel. Una consulta, seguramente te ha tocado la experiencia de trabajar en equipo a nivel, no sé, laboral, a nivel académico en general, ¿no? Y cuéntanos de manera general cómo ha sido esa experiencia. ¿Ha sido fácil, difícil para ti? ¿Y qué sugerencias nos brindas, ¿no? Bueno, en sí, trabajar colaborativamente siempre es un desafío, ya que a veces nos toca este, trabajar junto a personas que, digamos, tienen diferentes costumbres, o habilidades, formas de pensar y hacer su trabajo, ¿verdad? Y a veces en el intercambio de ideas, a veces hay un poco de fricción y a veces no se llega a un asunto, pero de todas maneras, ah, esa parte se ha podido manejar de forma grupal y se ha podido sacar adelante algunos trabajos, ¿no? Que me ha tocado hacer el trabajo colaborativo. Tú lo has dicho bien, y cojo esa palabra, trabajar en equipo es un reto. Y es que en realidad es un reto bastante serio por las complicaciones que trae, ¿no? También mencionaste otra palabra que a todas luces refleja lo que ocurre, ¿no? Cuando hay intereses, y a veces los intereses pueden ser contrapuestos, o a veces se pueden alinear esos intereses. Entonces, mucho de ello ocurre cuando se trata de trabajo en equipo, ¿no? A ver, estamos con Giancarlo Aliaga. Hola Giancarlo, buenas noches. Hola Giancarlo. Giancarlo, ¿me escucha? A ver, Ahora Giancarlo, ¿me no. escuchas? Ahora sí, te escucho, Giancarlo. Estaba hablando, creo que en mute. Adelante. Giancarlo, quiero saber tu opinión en referencia al trabajo en equipo. Si en tu experiencia, cuando te ha tocado trabajar en equipo, ha sido fácil o complicado y qué reflexión podrías dar al respecto. A ver, ingeniero, a ver, justamente en las áreas que bueno, estamos tratando, ¿no? Que se trabaja en equipo. Actualmente es muy complicado, ya que cada uno tiene una diferente forma, ¿no? Que puede haber un objetivo, por lo que es muy difícil adecuarnos uno al otro. Se está tratando justamente con dinámicas, con una mayor comunicación en parte de áreas, ¿no? Pero sí es muy complicado, ingeniero, de trabajo en equipo. Claro que sí, es sumamente complicado y tiene que ver mucho también, Giancarlo, el tema cultural, ¿verdad? El tema cultural en la forma como, de dónde venimos, cómo hemos sido criados, qué tipo de actividades hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida. Muchas veces este tipo de actividades facilita, pero otras veces lo hace más complicado, ¿no? Para algunas culturas es más complicado trabajar en equipo, para otras culturas es más fácil trabajar en equipo, ¿no? Si es que vemos o le damos a esto un enfoque ya intercultural, por ejemplo, ya a nivel de la sierra de nuestro país y a nivel, digamos, de lo que ha sido la cultura inca, mucho ha existido el trabajo comunitario, el trabajo en equipo, ¿no? Se juntaban un grupo de personas, digamos, para sumar esfuerzos y arar, por ejemplo, o cultivar en una zona, digamos,
en las tierras de uno de los integrantes del equipo, ¿no? E iban rotando, ¿no? E iban sumando esfuerzos por un interés en común, pero hay otras sociedades que posiblemente sean, no digo que todas, sino las sociedades, no sé, europeas, muchas de ellas son más frías, muchas de ellas tienden a prevalecer el individualismo y quizá existan algunas restricciones, ¿no? Entonces, hay muchos aspectos que hay que considerar en cuanto se hace referencia a lo que es el trabajo en equipo, pero hasta donde hemos ido conversando con ustedes y les hemos ido tomando las opiniones, yo creo que queda claro que no es fácil, es un reto, hay mucho de intereses contrapuestos, hay también mucho de los temas culturales y desafortunadamente digo, muchas veces los equipos no funcionan porque se toman algunos aspectos de manera personal, ¿no? ¿Ok? Entonces, aquí aprendamos a diferenciar y es básico lo que es un grupo de un equipo, ¿verdad? Un grupo es simplemente personas que se reúnen y normalmente no tienen un interés en común, ¿verdad? Eso es un grupo, estamos hablando. Mientras que un equipo es un grupo de personas que generalmente es reducido, con competencias que se complementan y se comprometen en metas comunes y por lo tanto se hacen solidariamente responsables de los resultados o mutuamente responsables de los resultados, ¿no? Si un buen día me voy a la calle y de pronto, no sé, ocurre pues como podría ser un simulacro, ¿no? Generalmente nos agrupamos dentro de un círculo y eso sería un grupo, porque es un grupo de personas que no tienen básicamente un interés en común, ¿no? Sino que las circunstancias los está poniendo en el camino uno del otro y hasta ahí no dejan más de ser un colectivo de personas. Sin embargo, un equipo ya tiene otra concepción, ¿no? Un equipo generalmente se forma o se diseña también la constitución de un equipo. ¿Y por qué? Porque los equipos sí tienen, digamos, metas u objetivos, ¿ya? Muchas veces pueden ser objetivos designados o muchas veces también los objetivos o metas son generados por los propios integrantes. Por ejemplo, un colectivo, un sindicato, pensemos un sindicato, vendría a ser la agrupación de personas con intereses en común, pero estas metas están saliendo del interior, ¿ok? Mientras por el otro lado podría ser un equipo de personas de una organización, de una empresa que va a ejecutar un proyecto. Entonces, aquí las metas y los objetivos son determinados por la alta dirección. ¿Ok? Entonces, hasta aquí estamos claros lo que significa o la diferencia que existe entre un grupo y un equipo, ¿verdad? En las organizaciones se tiende a generar o armar equipos de alto desempeño. Y este es uno de los términos que vamos a revisar luego. Y alto desempeño, ¿por qué? ¿Por qué pensarán ustedes, no? Porque la organización tiene razones por las cuales genera grupos, incluso muchas veces en el entorno actual hay una tendencia muy, muy fuerte de formar equipos elite, que le llaman, o equipos de alto desempeño, es decir, en una empresa transnacional, les pongo el ejemplo, se extrae a lo mejor de lo mejor, como se dice, a la crema innata, para proyectos específicos relacionados con temas trascendentales para la organización. Ojo, estoy hablando de temas trascendentales. ¿Qué significa? Que muchas veces, y le comento la experiencia que se viene viviendo en estos últimos tiempos a raíz del COVID, muchas organizaciones vieron la posibilidad de extinguirse como compañía, como empresa, como organización, ¿no? Entonces, esto los llevó a reflexionar y a replantear muchas cosas en el aspecto empresarial, ¿verdad? Y a tal punto de que se ha marcado incluso en algunas compañías un antes y un después. Pero ¿quiénes son los que determinan ese antes y un después? Tiene que ser obviamente gente de la misma organización, ¿verdad? Y para propósitos puntuales,
como podría ser el decidir qué va a hacer en los siguientes años a nivel, no sé, de productos de una compañía, ¿ok? Que busque generar un cambio radical, digamos. Las compañías lo que han hecho es extraer de las diferentes posiciones, como ya les indiqué, a lo mejor de lo mejor, e incluso en algunos de los proyectos se los abstrae. ¿Qué significa? Que esas tareas y esas labores que tenían de manera cotidiana, ¿ok? Pueden ser reemplazadas por otras personas de manera temporal mientras dure el proyecto, y estas personas se mueven hacia una posición, ya sea de manera física o virtual, donde empiezan a trabajar proyectos que incluso tienen un nivel de secretismo, que se les hace firmar una carta de compromiso de que todo lo que se vaya a desarrollar en estos proyectos no puede ser ni divulgado, digamos, ni comentado a ningún nivel, ¿no? Y generalmente hay un vínculo con este equipo, que es un sponsor, que es un gerente o un directivo, digamos, de lo más alto de la compañía, que sirve como facilitador para el proyecto y a la vez como un canal de comunicación entre este equipo y el exterior, digamos, de la compañía, ¿no? Porque los aspectos que tocan, como les vuelvo a mencionar, son aspectos importantísimos. Y que si esto filtrara, ¿ok? Porque son decisiones que obviamente se vienen trabajando por el bien de la compañía, podría generar un impacto o digamos incluso una tergiversación de lo que se está haciendo. Entonces, estos son los equipos elite o los equipos de alto desempeño. ¿Correcto? Yo les he lanzado un ejemplo nada más de lo que está ocurriendo hoy como una de las nuevas tendencias para el trabajo moderno, ¿verdad? Hay algunas publicaciones últimamente de Patricia Canepa, ¿ok? Consultora ex consultora de DBM, que está mencionando mucho sobre estos aspectos y que es una clara tendencia. Entonces, a ver, sigamos. No sé qué pasó acá. Ok, aquí estamos. Miren, trabajar en equipo siempre va a tener ventajas. ¿Ok? Esas ventajas de trabajar en equipo, a pesar de que es complicado, son ventajas fundamentales que trascienden a las personas, es decir, trascienden al aspecto individual que generalmente podría darse. Yo les voy a comentar acá 6 aspectos y vamos a reflexionar hacia el final y validar si es que estos aspectos en realidad son recurrentes cuando uno ha trabajado en equipo. Primero, que se incrementa el desempeño individual. ¿Sí? Y el desempeño individual, una persona pues tiene una producción a nivel intelectual y a nivel físico, ¿no? Dependiendo de la posición que ocupa, muchas de ellas incluso es a nivel mixto, ¿verdad? Tanto físico como intelectual. Pero miren, un equipo de personas, ¿okay?, va más allá de ese desempeño, es decir, lo duplica, cuadriplica, quintuplica, o sea, se va mucho más allá. Pero también a nivel intelectual, es decir, si se está trabajando, no sé, a nivel de investigación, por ejemplo, es un hecho de que esta producción intelectual va a ser mucho mayor que si la hiciera una sola persona. Eso está totalmente claro, demostrado, y creo que por un principio de lógica no debería existir problemas para saber que esto es cierto, ¿verdad? ¿Qué más? Se adquieren y se mejoran habilidades. ¿Qué tipo de habilidades? Como por ejemplo la tolerancia, ¿verdad? Porque no se trata solamente de lo que yo digo, hago o pienso, sino que tengo que tomar en consideración a las demás personas, pero pensando siempre en un interés en común, que es el interés de tener éxito como equipo. La comunicación. Las habilidades de comunicación se van mejorando, se van potenciando, se van optimizando. Y también habilidades de integración, es decir, cómo integrar o cómo gestionar un equipo. Yo les comento, ¿no? Generalmente cuando se va a trabajar con un equipo, sea o no sea de alto desempeño, pero mucho más si es de alto desempeño, se realiza una primera reunión
que es una reunión, entre comillas, de coordinación, o la famosa reunión de inicio, la famosa reunión rompehielo que le dicen, ¿no? Y es una reunión que generalmente se estila, ¿para qué? Para que los integrantes del equipo se puedan conocer, conversar entre ellos, ver similitudes, incluso para el líder del proyecto, para el líder del equipo, como para ver, digamos, en la cancha cómo son las personas y tratar de alinearlas, ¿no? Se hacen diversas actividades, que muchas de estas actividades no tienen nada que ver con lo que es el proyecto mismo que van a desarrollar, pero el objetivo es, obviamente, un tema de integración, ¿no? Generar un espíritu del cuerpo, que todos los colaboradores de este equipo, todos los integrantes puedan ponerse la camiseta de este equipo. Miren, como tercer punto, genera mejores ideas y soluciones más sólidas, porque claramente se hace una construcción de soluciones, de ideas, y es que cada persona que llega al equipo tiene un punto de vista diferente, ¿verdad? Y hay que tomar en consideración siempre todos estos puntos de vista. Una de las herramientas que se utiliza mucho en trabajo en equipo es la lluvia de ideas, ¿verdad? Eso creo que no es nada nuevo, pero esta lluvia de ideas, les comento, debe ser mediante un proceso bien ejecutado. Lo más rico de una lluvia de ideas es que tenemos diferentes vivencias, diferentes perspectivas, diferentes experiencias que están entrando a colaborar para construir una solución. ¿Ok? Lo malo cuando se trabaja con una lluvia de ideas es que pueden existir algunos vicios. Es decir, que apenas estén dando las ideas, ya las estemos criticando. Y lo que va a ocurrir es que vamos a limitar o vamos a hacer que las personas del equipo se abstengan a dar sus ideas abiertamente ante el temor de ser criticado. Y podemos perder esa esencia del trabajo en equipo, y la esencia misma de este ejercicio de lluvia de ideas, de tener muy buenas ideas y de que éstas no sean declaradas, ¿no? Pero el punto importante aquí es que se generan mejores ideas y soluciones más sólidas, ¿verdad? Asimismo, en el cuarto punto, se obtiene mayor productividad y velocidad. Y esto es por el principio incluso de la distribución del trabajo y la especialización del trabajo al interior del equipo, ¿verdad? Vamos a ser más productivos y se va a hacer más veloces. Aquí muy alineados a lo que Henry Ford en la Revolución Industrial, ¿no? Hizo la división del trabajo, ¿verdad? Cada integrante, como ya les dije, se especializa y se genera un trabajo en equipo con mucha más velocidad y con mejores resultados, ¿no? Se satisface la necesidad de afiliación entre sus miembros, ¿no? La sesión pasada vimos en lo que era el tema de motivación, recordarán se me fue la diapositiva, revisamos lo que era la pirámide de Maslow, ¿sí? Y en uno de los niveles se hablaba de las necesidades de afiliación de los miembros, y esa es una necesidad muy humana, ¿verdad? En que nosotros como seres humanos tengamos, digamos, la necesidad de identificarnos como grupos, es lo que se dice, ¿no? Es lo que se dice actualmente en algunas publicaciones, ¿no? Los seres humanos estilamos a formarnos en tribus, y esto desde el inicio de los albores de la humanidad, ¿no? Siempre hemos tratado de formar grupos con para satisfacer necesidades muy básicas como la de alimentación, como la de seguridad, y esto hacía que el equipo empiece a tomar una identidad, ¿verdad? Y el hecho de que nosotros sintamos esa identificación o esa camiseta, como se dice, con el equipo, es una de las razones también, digamos, que ayuda o que genera una ventaja para trabajar en equipo. Y obviamente refuerza la identidad propia. Si somos parte de un equipo muy, muy, muy respetado, de un equipo con muy, muy buena imagen, esa imagen, digamos, esa buena referencia que tiene el equipo va a ser trasladada hacia nosotros como integrantes, ¿verdad? Y por lo tanto va a reforzar también nuestra propia identidad, es decir, va a generar un antecedente mediante el cual nosotros aprovechamos o asumimos también esa buena imagen que tiene el equipo. ¿Sí?
Entonces, vamos a generar en estos momentos, acabamos de hablar de las ventajas de hablar en equipo, pero como es natural, también existirán desventajas de trabajar en equipo, ¿correcto? Así que yo los invito, por favor, para que cada uno de ustedes me pueda, a través del chat, me pueda dar, me pueda indicar algunas desventajas de trabajar en equipo. Que las hay, ¿ah? Que las hay, ¿sí? Y vamos a reflexionar un poquito sobre ellas también. A ver, acabo de hacer la pregunta por el chat y me gustaría, por favor, que participen mediante su opinión, una o dos palabras, y que lo reflejemos aquí en el chat, ¿verdad? ¿Ok? Entonces vamos generando ahora mismo las opiniones para poder avanzar con el desarrollo del curso, ¿sí? A ver, adelante. A ver, por favor, mediante el chat les voy a agradecer. A ver. A ver, yo les voy a ir comentando algunas desventajas, ¿ok? Y básicamente esto es bueno saberlo porque debemos de evaluar siempre si es que generamos un equipo de trabajo o estas labores se pueden hacer de forma individual. Miren, una de ellas es el mayor costo del tiempo. Es decir, se consumen mucho tiempo en reuniones discutiendo soluciones y acciones y muchas veces retrasando la puesta en marcha de las mismas acciones. Esa es una desventaja. Es inherentemente un mayor costo de tiempo. ¿Sí? Okay, me gustaría, a ver, vamos a ir viendo. Distorsión de la idea central. Sí, claro que sí, totalmente de acuerdo. José Carlos nos dice presión por el trabajo grupal, sí. ¿Ok? Conflicto de ideas, claro que sí. Trabajo orientado solo al líder, ¿ok? Liderazgo con falta de empatía, sí, muchas veces ocurre esto. ¿Qué más? Incumplimiento o ausencia a las reuniones programadas, ¿sí? Y mayor planificación, claro que sí, hay un componente mayor de planificación que se requiere, y esas son algunas de las características inevitablemente que tiene o alguna de las desventajas de trabajar en equipo. ¿Okay? Entonces, va a haber un momento, un punto de quiebre siempre, en el cual debemos de decidir si es que trabajamos en equipo o no trabajamos en equipo, si es importante o no es importante, porque podemos también al generar equipos distraer la labor, digamos, principal que en algún momento tenía cada uno de sus miembros. ¿Ya? Eso hay que tenerlo en relativa consideración. Ok, entonces continuamos. Conociendo ya las ventajas de trabajar en equipo, deberíamos nosotros de hacernos una pregunta, que es la siguiente. ¿Cuándo es superior el enfoque de equipo? Ojo, entendamos el enfoque de equipo como la capacidad que se tiene de entender y definir las cosas, ¿ya? Esa es la capacidad de un enfoque superior, digamos, de equipo, ¿no? Entonces, es importante, ¿por qué? Por la gran diversidad de información y experiencias y enfoques que se tiene, ¿ok? Vamos a tener, como ya lo comentamos, personas
con diferentes vivencias, con diferentes especialidades, y esto suele ser un equipo con características complementarias, ¿verdad? Nunca, o sea, no es que nunca, sino que en un equipo se busca que no todas las personas tengan las mismas competencias, ¿ya? ¿Por qué? Porque si tenemos personas con similares competencias, probablemente no, es como una orquesta, ¿no? Pensemos que es como una orquesta. Se necesita siempre que cada integrante de la orquesta toque un instrumento. Y si tenemos más personas tocando un instrumento, ¿ok? Lo que vamos a hacer probablemente sea generar redundancia. Entonces, eso es algo a lo que no se quiere llegar. Pero pensemos que el equipo sí debería tener diversidad, eh, digamos, experiencias también distintas, enfoques distintos, educación distinta, de tal manera que estamos hablando ya de un equipo o sea, con competencias diferentes, ¿no? Se le llama pluricompetencias, ¿no? Con diferentes competencias, ¿sí? Es crucial también la aceptación de las decisiones para poder implementar. Es decir, que no deberíamos de considerar que no somos dueños de la verdad, ¿sí? Debemos de considerar que es importante ver la opinión de las personas en el equipo, todo esto orientado a las metas que tiene el equipo, ¿verdad? Y que muchas veces es importante dar el beneficio de la duda, guardar silencio o en todo caso mantener reservas en función a algunas cosas que se vayan haciendo en el equipo, ¿verdad? Y que no caigamos en el autosabotaje que muchas veces ocurre, ¿no? Que porque no se toman las ideas de un integrante del equipo, este pensando incluso que es dueño de la verdad o que tiene absoluta razón sobre lo que está haciendo, genera un ambiente que es contraproducente, ¿no? Y lo mejor es dar ese beneficio, que se hagan las cosas en función al enfoque del equipo. Exacto. Esa es una de las características también cuando existe digamos, autocracia, ¿no? Y lo vamos a revisar también en el capítulo del liderazgo, ¿no? La participación es importante, sí, para reforzar los valores de representación y demostrar respeto. ¿Eh? En la medida que todos tengan la disponibilidad y la predisposición de actuar en el equipo, esto tiene buenos resultados y buenos términos, y que también los miembros dependen de uno a otro para realizar sus trabajos. Esto se ve mucho cuando son equipos complementarios, ¿no? Se requiere de alguien del trabajo para solucionar algún problema muy especializado, y esto ocurre de especial manera incluso con los equipos de élite, digamos, militares, ¿no? Donde todos confían sus vidas en alguno de los integrantes en un determinado momento, ¿no? Esto hace de que exista una unión fuerte de lazos en el equipo, ¿sí? Entonces, el trabajo en equipo, en definitiva, va a tener un enfoque superior. Y miren la imagen que hemos puesto. En la imagen se está viendo, digamos, dos equipos de trabajo que, bueno, no hicieron, o un equipo de trabajo, ¿no? Partido en dos, que no hicieron una coordinación adecuada, y finalmente lo que corresponde es tomar las acciones correctivas, ¿no? Para que se pueda generar una solución en referencia a la riel, ¿no? Entonces, es decir, prioricemos soluciones en equipo sin discutir quién tiene o deja de tener la razón, porque finalmente errores siempre van a existir, pero todo está en función a cómo se tome el manejo también de estos errores, ¿sí? Aquí vamos a mostrar las características de algunos equipos que existen. Existen los equipos de trabajo funcionales. Esto es, de cierta forma, los equipos de trabajo más comunes, ¿verdad? Que están en las organizaciones, se constituyen, digamos, equipos con ya funciones determinadas, y digamos, los integrantes también son muy variados, ¿no? Pero pensemos que es un equipo
muy, muy básico donde cada quien tiene una función. Luego vamos a los equipos de trabajo multifuncionales. Aquí se combinan, sí, expertos o especialistas en cada área para buscar tener un equipo que sea en lo posible muy independiente, que pueda generar un trabajo, va a ser superior siempre a un equipo funcional, ¿sí? Y este equipo se caracteriza por ser un equipo muy cooperativo también, ¿no? Donde los integrantes se apoyan uno hacia otro, ¿no? Buscando también una orientación en función al objetivo. Y luego tenemos los equipos autónomos, ¿verdad? Que son equipos que no tienen muchas veces que rendir cuenta a nadie, y esto se estira en equipos bajo proyectos globales o incluso el primer ejemplo que les puse al inicio de la sesión, donde se hablaba de un equipo de alto desempeño que se abstraía de la organización, ¿no? Y se generaba como un equipo autónomo. A este tipo de equipos nos estamos refiriendo, ¿no? Quizá los más usuales sean el equipo 1 y 2, pero como les digo, actualmente se está poniendo mucho en boga el tema del equipo 3, equipos de trabajo autónomo, para, para objetivos puntuales y objetivos sumamente importantes a nivel de las organizaciones, ¿sí? ¿Qué más? Cuando hablamos de los equipos, es probable que tengamos dos problemas, ¿sí? Es probable que tengamos dos problemas y yo quiero aquí que le voy a generar el planteamiento de estos dos problemas y me gustaría que ustedes me ayuden generando una definición de cómo es que debería de manejarse, ¿sí? Miren, el primer problema que se tiene es la tarea a realizar y las dificultades involucradas, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer y qué tipo de tareas a partir de lo que debemos de hacer? Un desglose de tareas, en otras palabras. Y segundo, el proceso, es decir, cómo hacer las cosas, ¿verdad? El cómo hacer las cosas. A mí me gustaría que ustedes, bajo este concepto, puedan definir qué sería lo primero, ¿no? Si definimos la tarea o definimos el proceso, es decir, la forma de cómo hacemos las cosas. Cuando ustedes tengan un equipo, ¿ok? Si están constituyendo un equipo, se van a encontrar con este dilema, ¿eh? O sea, con este tipo de problemas, ¿no? Los integrantes van a decir, primero es la tarea, ¿ok? Y habrá algún otro segmento del grupo que dirá, no, tenemos que concentrarnos en el proceso, es decir, en cómo hacer las cosas, ¿verdad? Yo les invito un par de minutitos a poder reflexionar en referencia a estos dos problemas y que podamos generar o dilucidar qué sería lo adecuado, probablemente también de acuerdo a las circunstancias. ¿Sí? En lo que me dan un minutito, por favor, para tomar un poquito de agua.
Ok, a ver, listo, estamos de vuelta. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo que primero debe ser la tarea y luego el proceso? ¿O creen que debería ser a la inversa? A ver, veamos. Me gustaría recibir su opinión. Primero la tarea y después el proceso. Sí, Adelante, profesor, Samuel. mire, sí, yo diría primero el proceso de la forma como se va a ejecutar y probablemente si somos 4 o 5 integrantes, luego de analizar la tarea, designar qué puntos nos tocaría a cada uno. Eso sería lo más idóneo para trabajar en equipo. Dado el caso que si nos proyectamos en la tarea, no habría un orden de inicio o tal vez haríamos un trabajo doble en un tiempo corto. Entonces, definitivamente yo a la inversa, ¿no? Primero el proceso. Ok, correcto. A ver, me gustaría tener la opinión de alguien más. A ver, no sé, se me ocurre José Carlos. ¿Qué tal, José Carlos? Buenas noches. ¿Me escuchas? Sí, profesor, buenas noches. ¿Qué tal, José Carlos? Eh, Coméntame, ¿consideras que primero debe ser la tarea o primero el proceso? Los dos. Para mí es el proceso, porque ahorita inclusive por el tema de calidad, el enfoque está basado en los procesos, ya que la tarea es algo más general. Cambio en los procesos, va en paralelo todos los trabajos que influyen para realizar algo, por decirlo, ¿no? Ok, correcto. Miren, ese es un dilema Bueno, que muchas veces... estimado, estimado Adelante, docente, Richard. a ver, primeramente, buenas noches, estimado docente, buenas noches, compañeros. Bueno, ¿qué pasa en el tema de seguridad, no? Muchas veces nosotros primero tenemos que analizar las tareas, las actividades, y de acuerdo a eso salen ya los procesos, ¿no? Y claro, en cada proceso son el paso a paso de cada una de las actividades. Correcto, Richard. Lo que indicas tiene muchísimo sentido porque es importante primero fijarnos en las tareas que en este caso vendrían a ser como los objetivos, o sea, el camino para el logro de los objetivos para los cuales el equipo ha sido formado. El proceso es importante, ¿sí? El proceso en definitiva es importante, pero muchas de las tareas consideren que podría generarse o realizarse sin la necesidad incluso de tener un proceso ya previamente establecido. Por lo tanto, se recomienda que un equipo esté centrado siempre en la tarea, eh, como también búsqueda de generar resultados, pero sin perder de vista lo que significa el proceso. Lo que ocurre también es que ya con el actuar y con el desempeño del mismo equipo en el tiempo, los procesos se van estableciendo de manera paulatina y se van mejorando. Pero la prioridad y el enfoque tenemos que darlo siempre a lo que es la tarea. ¿Correcto? Ok, continuemos. Algunos lineamientos para dirigir equipos, ¿verdad? No existe fórmula maestra ni fórmula secreta cuando se trata de dirigir equipos. Por lo tanto, aquello que vamos a revisar en estos momentos simplemente son lineamientos, son recomendaciones y que deberían ser implementados con mucho criterio y en el mejor momento que ustedes consideren como líderes de un equipo, ¿verdad? O como integrantes de un equipo. Miren, la primera, asegúrense de que todos los integrantes del equipo conozcan los objetivos. Básico y fundamental. Un equipo en el cual los integrantes no conozcan los objetivos es como que el equipo esté empujando el carro, todos estén empujando el carro, comprometidos, pero que uno de los integrantes no conozca los objetivos equivale a que esté empujando el carro en una dirección diferente. Y como ingenieros, ustedes saben que digamos, un vector, que es una fuerza, ¿no? Tiene sentido, tiene dirección, y basta que giremos unos cuantos grados esa dirección para alejarnos del objetivo. Por lo tanto,
tenemos la obligación de que todos los integrantes conozcan estos objetivos porque además es la única forma en que se sientan comprometidos con el equipo, ¿verdad? Uno no se puede comprometer con algo que desconoce, ¿verdad? Es una razón básica y fundamental. La segunda, que se genere un ambiente de confianza y buena comunicación. Y ya recuerden que les hablaba de esa famosa reunión de apertura, donde lo que se busca es romper el hielo y generar mucha comunicación y confianza entre los miembros e integrantes de un equipo, ¿verdad? La tercera, alinear los objetivos del equipo con los objetivos de la empresa. Lo que suele ocurrir muchas veces es que cuando se determinan los objetivos del equipo hay que tener muchísimo cuidado. Sí, hay que tener muchísimo cuidado, porque los objetivos del equipo no deberían ser, digamos, o no deberían estar contrapuestos con los intereses de la empresa. Recuerden que la empresa normalmente genera un planeamiento estratégico, ¿ok? Y declara ya sus objetivos de largo y de corto plazo, junto a su visión, es decir, hacia dónde quiere llegar, hacia dónde quiere ir, y cuando se constituye un equipo también de trabajo, se le da objetivos, ¿verdad? Entonces, esos objetivos tienen que estar alineados, porque finalmente los resultados del equipo van a ayudar a que los objetivos de la empresa sean cumplidos, ¿verdad? Y esa es una de las razones por la cual se forma este equipo de alto desempeño, este equipo en general, ¿no? De que los objetivos de la empresa se cumplan. Entonces, una de las primeras acciones que se debe de tener es sincerar que los objetivos del equipo no estén contrapuestos con los objetivos de la empresa. Y si existe alguna duda, existe alguna ambigüedad al respecto probablemente, lo que conviene es juntarse con el sponsor y aclarar, o en todo caso sincerar, y aquellos objetivos que estén contrapuestos o que puedan generar sencillamente algún malestar o qué sé yo, algún efecto negativo, simplemente podrían ser retirados o reconsiderados, ¿no? Luego, hay que involucrar a las personas. Cada integrante del equipo es importante. Así como hay una frase, ¿no? Que dibuja e ilustra mucho lo que es un equipo, ¿no? Todos en el equipo somos importantes, absolutamente todos los integrantes son importantes, pero ninguno es imprescindible. Y esto bajo el criterio de que el equipo podría seguir funcionando si es que falta alguno de los integrantes. Y esto cumple mucho en los equipos o en las patrullas de los militares, ¿no? ¿Verdad? El mando es lo último que cae, así que cuando cae un líder, siempre va a haber una persona que va a asumir ese comando, ¿no? ¿Verdad? Entonces, aquí hay que involucrar muchísimo a la persona. También tenemos que buscar actividades extralaborales de integración, es decir, cada cierto tiempo generar estas actividades de distensión para evitar un estrés entre los integrantes del equipo y que pueda, digamos, estos nuevos aires, esta oxigenación que se reciba, va a ayudar a que el equipo dé un paso atrás, si lo queremos poner de forma metafórica, pero luego a partir de este paso atrás dar un salto como si fuera un tigre, ¿no? Entonces, es importante tener esas pausas y aprender a manejar los tiempos, ¿verdad? Creo que un equipo sometido a una presión constante en el tiempo, lo que hace es estresar y generar probablemente distensión, ¿no? Y lo que no se quiere, además que hay equipos en los que el tema de creatividad, el tema de innovación, son temas importantes para el equipo y no podemos tener a personas estresadas o saturadas cuando lo que se quiere como parte del entregable y objetivo del equipo es, digamos, resultados a nivel de creatividad, ¿no? Y en el último punto tenemos enfoques en el desarrollo de capacidades del equipo, ¿verdad? Un buen líder o quien haya diseñado el equipo, ¿verdad? Sabrá cuáles son las competencias de cada integrante del equipo y lo que corresponde es potenciar esas capacidades, porque el trabajo en equipo es la oportunidad de tener una secuencia de aprendizaje también. Y esta secuencia de aprendizaje que se tiene como trabajo en equipo va a quedar como experiencia para cada uno de los integrantes. Así que en la medida que luego
de finalizado el proyecto, por decir, evaluemos también cómo ha sido el cambio de capacidades, lo lógico sería que cada uno de los integrantes haya adoptado nuevas capacidades, porque además va a observar a alguien que sí tiene competencia en cada especialidad, y el hecho de observar va a llevarlo a aprender y a incluso cambiar hábitos y comportamientos, ¿no? Entonces, esos son los lineamientos que se sugieren para dirigir equipos, ¿sí? Otra de las consideraciones que no está figurando acá, pero es importantísimo, es la de considerar el contexto en el cual se forma el equipo, ¿verdad? Una cosa son los objetivos, pero otra cosa también es el contexto. Y muchas veces el contexto está dado por situaciones que van a forzar al equipo a tomar cierto tipo de decisiones, ¿verdad? Un equipo para determinadas funciones en un ambiente COVID, por ejemplo, obviamente es probable que bajo otro contexto la situación sea diferente, pero asimismo, es importante potenciar siempre las habilidades y la capacidad de aprendizaje de cada uno de los miembros del equipo. ¿Sí? Ok. Miren, hasta aquí hemos tocado aspectos de lo que significa el trabajo en equipo, y vamos a entrar a una parte también importante que es autoridad y poder. ¿Ok? Pero quiero cerrar esta parte de trabajo en equipo, ¿sí? Con un pequeño ejercicio, me gustaría hacerlo con ustedes, acá por el chat nada más, pero vamos a dar unos 3 minutos para que ustedes puedan generar este esquema, ¿ok? Entonces me dan un segundo y yo lo voy a poner en el chat y les explico de lo que se trata, ¿sí? Ok, aquí lo tengo. Voy a pegar esto en el chat, que es una estructura, ¿sí? Ok. Es más, vamos a hacer algo. Vamos a ponerlo acá, simplemente para que ustedes lo puedan ver. Esto se llama diseñe su equipo, ¿sí? Y yo les voy a pedir lo siguiente, y esto sí es una actividad un poquito para reflexionar en función a lo que ya estamos haciendo en el día a día, en nuestro quehacer, en lo que es el trabajo en equipo, ¿sí? Pensemos, recordemos y seamos, digamos, retrospectivos en lo que ha sido este año, ¿ok? En nuestra organización y en los que nos ha tocado vivir a cada uno de nosotros, ¿sí? Probablemente seamos parte de un equipo, probablemente ya no seamos parte del equipo porque acabó el proyecto, porque ocurrió algo, en general, bueno o malo, ¿no? Eso ya queda en cada uno, pero a estas alturas y luego de esta experiencia, reflexionemos un poco y respondamos estas 3 características que debería tener nuestro equipo ideal en función a lo que hemos vivido, ¿no? Pongámosle un nombre al equipo, ¿sí? El nombre que ustedes consideren va a estar bien, ¿sí? Quiero que llenen esto. Una característica de ese equipo, ¿ok? Es decir, aquí solamente ponen una característica que va a ser una palabra. ¿Sí? Una palabra. Esta es una palabra. ¿Sí?
El nombre del equipo, estamos hablando entre 1 a 3 palabras, ¿ya? ¿Sí? Y automáticamente piensen en un animal que vaya a reflejar todo lo que ustedes quieren de su equipo de trabajo. No sé, le pondrán las características, probablemente por ahí, y este animal que estoy escogiendo, por favor no lo incluyan, ¿sí? Podría ser, digo, un tigre, ¿verdad? Le pondría tigre. ¿Y por qué? Pensando en las características que tiene el tigre, ¿no? ¿Cómo es el tigre? Es un animal ágil, ¿verdad? Por lo tanto, estamos pensando que debemos ser ágiles en las labores de equipo. ¿Qué más? ¿Cómo es el tigre? Tiene garra, correcto, tiene, digamos, fuerza propia. Entonces, estas características que tiene el animal debería reflejar un poco las características del equipo en el que estamos pensando, ¿sí? Así que yo les pongo aquí en el chat y les pido por favor que ustedes puedan completar lo que ya les vengo mencionando, ¿sí? De manera muy sencilla nada más. Ajá. Nombre del equipo, característica y harina, ¿sí? Vamos a tomar 3 minutos, porque esto intuitivamente es una actividad de reflexión que nos va a dar la idea de qué es lo que queremos y cómo queremos que sea nuestro equipo. Y eso va a formar parte del estilo, incluso propio, que nosotros le damos a nuestro trabajar en equipo, ¿sí? ¿Ok? Adelante. 3 minutitos. 1 minuto por característica y lo pegamos nada más, ¿sí? Miren, yo también estoy haciendo el ejercicio con ustedes. Yo voy a pegar mis características, ¿sí? A ver, miren, yo estoy respondiendo acá habiendo llenado el formato, ¿sí? A ver, correcto. Es un ejemplo, ¿no? Que estoy poniendo, ¿no? Una de las características que me gustaría de mi equipo, o el nombre de mi equipo, solidaridad, ¿no? Y una de las características que sea un equipo innovador. Y probablemente todo esto se identifique en un animal como el delfín, ¿no? Un animal muy amigable, un animal muy solidario y un animal muy inteligente también, ¿no? ¿Ok? A ver, hagámoslo porque lo que estamos haciendo en estos momentos es parte de una de las dinámicas que se hace cuando se trabaja en equipo. Pero al final yo les diré las razones por las cuales hemos hecho esto. ¿Correcto? Porque si se los digo antes, quemamos la película y se trata de generar una experiencia en función a esto, ¿sí? Vamos. Perfecto.
ver. Ahí estamos. Ujú. Ok. Ok, perfecto. Creo que ahí estamos la mayoría. Vamos a tomar así aleatoriamente un par de intervenciones, ¿sí? A ver, tengo a la vista a Miguel Ángel, equipo cooperación de élite. Ok, perfecto, ese es el nombre del equipo, ¿no? La característica, trabajo colaborativo y el animal, las abejas. Y en definitiva, el animal tiene mucho de lo que significa, pues, las características que ya se ha puesto, ¿no? A ver, escojamos otro, a ver. Ítalo Marcelo nos habla del nombre del equipo Sol, ¿ok? Entiendo por qué alumbra, porque, bueno, todo el significado que tiene el sol, ¿no? Las características es liderazgo, ¿verdad? Y el animal es el lobo, un animal, pues, de manada, un animal de equipo, ¿no? Con un líder siempre, ¿correcto? Miren, este ejercicio, aunque parezca muchas veces muy lúdico, ¿ok? Es uno de los ejercicios que se generan o se realizan en la primera reunión de un equipo de trabajo. ¿Y por qué se preguntarán ustedes? Porque a modo de juego, de manera lúdica, ¿ok? Nosotros podríamos empezar o vamos a empezar a conocer cuál es la idea que tiene cada uno de los integrantes del equipo en referencia a lo que quiere hacer, ¿verdad? En referencia a lo que quiere el equipo y cómo quiere, o sea, qué es lo que quiere el equipo. Aquí hay un tema de expectativas también, si se dan cuenta. Para el líder del equipo va a ser importantísimo. Uno, porque ya se va rompiendo el hielo, ¿sí? Dos, porque se van conociendo características de las personas. Tres, porque se va conociendo y alineando qué es lo que piensa y espera cada uno del equipo. Pero además, porque para el líder, una vez que empiece a revisar cada uno, esto se hace con tarjetas a veces, cada una de las tarjetas, va a poder ir conociendo a cada uno de los colaboradores y, en todo caso, generalmente lo siguiente que viene es la asignación de funciones o roles, ¿no? Y, ¿ok? Eso genera mucho de positivo. Este es uno de los ejercicios que yo les pido que puedan probarlo y hacerlo cuando están con su equipo de trabajo, ¿sí? Okay, magnífico el comentario de José Carlos también, ¿ah? Equipo forjadores del cambio. Característica, perseverancia y animal, el águila. ¿Sí? Correcto. Y aquí me olvidaba de algo, ¿verdad? Este simbolismo del animal, ayuda a dar identidad al grupo. El grupo luego, si es un equipo para un proyecto muy largo, es conveniente también que ya el grupo o el equipo, perdón, empiece a tener características propias, ¿no? Muchas veces se asume un color, se asumen algunos valores, algunas frases, qué sé yo, y eso va haciendo que el equipo vaya teniendo una identidad propia. Entonces, eso es algo que es muy positivo que se pueda forjar, ¿correcto? Okay. Entonces, vamos a continuar y estamos tomando ya conocimiento. Bueno, estamos entrando a la siguiente diapositiva donde vamos a hablar de lo que es autoridad, poder y ética en la organización. La autoridad en una organización es importantísima, ¿verdad? Porque la autoridad genera el reconocimiento, ¿ok? La autoridad genera el reconocimiento, digamos, de la organización sobre la figura de poder en una persona. A eso se le llama la autoridad formal. Pero recuerden que hay un tipo de autoridad que no es tan formal y que muchas veces se genera al interior de las organizaciones, ¿verdad? Por ejemplo, un empleado, un colaborador antiguo que tenga mucho tiempo en la organización, tiene en cierta forma un tipo de autoridad que no es formal, pero es una autoridad que genera un nivel de respeto. Lo que tiene como objetivo delegar la autoridad en una persona de la organización es que esta autoridad sirva para motivos tanto estratégicos como operativos. Si es a nivel operativo, ¿okay? Estamos hablando de la división del trabajo, que exista un control, digamos, del cumplimiento de los objetivos a nivel laboral, ¿verdad? Hay un jefe que es la autoridad formal,
a quienes le reporta un grupo de personas y cada una de las personas, como están viendo en la imagen, tiene una competencia o una función y lo que hace el nivel de autoridad es que, digamos, los resultados de todas estas personas sean resultados a la altura de lo que la organización espera. ¿Sí? ¿Qué más? Hablamos mucho sobre la ética profesional también, ¿sí? Y la ética hoy en día es uno de los aspectos que debería de quedar sumamente marcado al interior de las organizaciones, ¿verdad? Venimos de un proceso sumamente complicado, como ha sido el tema del caso Odebrecht para todas las empresas, digamos, grandes, las constructoras, qué sé yo, con un nivel de corrupción tremendo que pocas veces había sido develado, ¿no? Entonces, imaginémonos si hubieran manejado estos profesionales bajo los principios y normas éticas, lo más probable es que nada de esto hubiera ocurrido, ¿verdad? Por lo tanto, la ética es uno de los aspectos que nosotros deberíamos considerarlo como parte importante de nuestra profesión, ¿verdad? Y hablando ya de nuestra profesión tiene lo que se denomina principios profesionales. Y estos principios profesionales son tres. Primero, la equidad. Es decir, nosotros deberíamos, como parte de nuestros principios profesionales, tener un principio de igualdad entre las personas y sobre todo el acceso a las oportunidades. Y es más, sobre las personas o sobre la comunidad que nosotros, digamos, como parte de nuestras funciones, soportemos en algún nivel de vinculación laboral, ¿no? La autonomía. Ustedes saben que el profesional debe ser una persona autónoma. Nosotros tenemos un libre albedrío y en función a ese libre albedrío tenemos la capacidad de tomar decisiones bajo un pensamiento crítico y sobre todo bajo las situaciones que vamos viviendo. Así que las decisiones de un profesional se espera que siempre sean autónomas, es decir, que no estén determinadas por otra persona externa o ajena pues a nosotros mismos, obviamente, ¿no? Y el principio de beneficencia, que este es un principio en el cual nosotros deberíamos de buscar beneficiar a todas las personas que estén vinculadas a nuestro quehacer profesional en lo posible, ¿no? De manera que cuando nosotros trabajemos estos principios profesionales en la aplicación de cualquier decisión que tengamos, porque las decisiones a nivel profesional muchas veces son complicadas, sumamente complicadas, y ahí es donde tiene que entrar a tallar estos aspectos, ¿no? Un comportamiento ético, estamos hablando de confidencialidad, estamos hablando de consentimiento, ¿verdad? Estamos hablando de fidelidad y de veracidad. Y es que muchas veces nos vamos a encontrar frente a un dilema ético. Es decir, la necesidad de tomar una decisión ante determinadas circunstancias en las cuales debemos de apelar a nuestra ética, a nuestros principios profesionales para tomar la decisión más adecuada, ¿verdad? La decisión más adecuada. Un ejemplo que algunas veces les pongo a mis alumnos, ¿verdad? Un ejemplo de dilema ético y lo voy a poner muy sencillo, para que ustedes puedan analizar y evaluar, es, imagínense que ustedes como profesionales hayan tenido una línea de... Este caso es ficticio por si acaso, pero los pongo a ustedes en esta situación para que ustedes puedan pensar y tomar una decisión pensando en el tema ético, el comportamiento ético y los principios profesionales, ¿no? Imagínense que ustedes estén en una organización, en una empresa, y hayan empezado bajo la tutela o bajo, digamos, digamos, lo que se le llama la mentoría de un jefe, ¿no? Y obviamente por el desempeño que ustedes van teniendo y por el perfil prometedor, han pasado de practicante a, digamos, a una posición junior, luego, no sé, me imagino a una posición más senior, luego a una jefatura, y quien era su jefe con el paso del tiempo ahora es un gerente, ¿verdad? Y en un determinado momento ustedes se dan cuenta que el gerente está teniendo algunas decisiones o está ejecutando algunas acciones que probablemente
digamos, ligado o alineada con algunos temas éticos, ¿verdad? Y ustedes deban de tomar una decisión, ¿no? Si denunciar o abrir este tema, porque ustedes ya han probablemente visto algunos rasgos o algunos, digamos, algunos indicios de corrupción, y deciden conversar con su jefe, ¿no? Con su gerente en este momento, ¿no? Y el gerente pues les indica que las cosas no son como ustedes están pensando, ¿verdad? Les da una explicación de cierto tipo que a ustedes no los convence. Sin embargo, ocurre de que ustedes no tienen toda la seguridad digamos, abrir este tema ante un comité de ética o ante algún tipo de autoridad, porque no saben a ciencia cierta lo que está ocurriendo, pero tienen algunos indicios. Y además el hecho de exponer a este gerente podría pasar porque ustedes se estén equivocando y malinterpretando también lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, este es un dilema ético de no saber qué hacer en un determinado momento, ¿no? Entonces, en esas circunstancias, me gustaría que ustedes me digan, voy a tomar a una persona solamente, porque ya estamos cortos de tiempo y necesito entrar a evaluar el entregable, la rúbrica. A ver, Samuel, ¿me escucha Samuel? Hola Samuel, estás con el audio, ¿me escucha Gunther? Ok, creo que está con algún tipo de problema en el audio, Samuel. Ya, sí, sí lo escucho, sí lo escucho. Entonces, en referencia al caso, Samuel, ¿qué acción? No, acá no hay respuesta ni buena ni mala, ¿no? Pero ¿qué sugerirías hacer tú en esas circunstancias? Es decir, has tenido un mentor, ¿no? Vuelvo a resumir un poquito, has tenido un mentor, tú eres jefe ahora, este mentor te llevó desde que eras practicante, ¿verdad? Mucho quizá de las oportunidades de ascenso la tienes gracias a este gerente, que es tu gerente ahora, tú eres un jefe, ¿no? Tienes un gerente, pero has visto algunos indicios de corrupción, ¿no? En esta persona. Y cuando tú conversas con este gerente, te da una explicación que no te es muy convincente, pero aún te genera dudas de saber qué hacer, ¿no? Es decir, si denunciar, abrir el tema o creerle a este gerente y probablemente la decisión que vayas a tomar se enfraje en un dilema ético, ¿no? ¿Cómo sugerirías actuar en estas circunstancias? Mire, me pasó en un aspecto personal dentro del trabajo, casualmente, por lo que ejerzo la jefatura en seguridad y salud ocupacional, algo Ajá. referido con un contratista. Entonces se venía un caso crítico por la cantidad de no conformidades que había. Entonces me invitaron a almorzar justamente un día antes de una reunión bastante crítica. Entonces conversamos del tema y naturalmente en todo momento decía sin compromiso y sin compromiso de nada, ¿no es cierto? Claro. Y yo terminé pagando mi propio almuerzo, no acepté la invitación, así muy claramente lo digo. Y finalmente Ajá. en la reunión tuve que no ser directo, pero ya estábamos hablando con el cliente en este caso, y dije lo siguiente: no vamos a permitir ninguna falta de respeto en el sentido de que podamos negociar varios aspectos de no conformidades en materia de seguridad, tratando de minimizar o ocultar las cosas. Y si esto se está dando, vamos a tener que tomar las acciones necesarias. Entonces, es crudo decirlo, lo digo personalmente, porque de pronto ya buscan otra forma de romper o de descrebajar a las personas que están relativamente alineadas, ¿no? Entonces buscan dañar imagen porque ya no podía hacer de manera corrupta nada. Y le digo, ¿por qué esto? Porque yo vengo de una de las empresas que pasaron este lío de Odebrecht. Y nosotros hemos empezado firmando documentos tan fuertes en cuestiones a ética, en cuestiones
incluso había un documento, no recuerdo el nombre exactamente, que no teníamos que tener parentesco ni con un proveedor, ni con una empresa contratista o familiares cercanos, directamente a la empresa vinculadas como clientes. Entonces, cuando salió este tema de Odebrecht, entonces saltó, ¿dónde está la...? Incluso no podíamos ni siquiera, o debíamos tener mucho cuidado en mencionar a la empresa con referente a un proyecto, por un tema de imagen. Entonces, era tanto el cuidado interno, en cuanto a políticas varias, y cuando saltó este tema dijimos, oh sorpresa, en Casa Herrero, cuchillo de palo. Y bueno, algo parecido. Finalmente yo me quedé con esa formación, pero por experiencia propia se tornó de otra forma diferente, ¿no? Usaron otras artimañas para dañar la imagen de una persona que no se dejaba romper la mano, que digamos. Claro. Magnífico, Samuel, magnífico el ejemplo y la forma de deliberar, ¿no? Finalmente, la decisión que vayamos a tomar debe ser una decisión en la cual nosotros estemos convencidos de que estamos haciendo lo correcto, ¿verdad? Y para esto los principios éticos y profesionales debe ser aquello que rigen nuestra decisión, ¿verdad? Obviamente sin la intención pues de generar daño ni prejuicio, ¿no? Por ahí va el camino. ¿Okay? Nada, llegamos a la parte final con la diapositiva, ¿sí? Y vamos a revisar lo que es la estructura del producto académico muy rápidamente. Tenemos algunos minutos todavía. Y esta es la estructura del entregable número 2. Permítanme comentárselos. Si es que se dan cuenta, la pregunta número 1 es una pregunta similar a la que ya tuvimos en el entregable anterior, ¿no? Que ya se presentó. Describimos a la empresa y su producto y o servicio que ofrece, ¿correcto? Y la pregunta número 2 dice, reflexionemos sobre las características de la cultura organizacional en esa empresa y comentar qué acciones podrían realizarse para mejorar esa cultura, ¿verdad? Esta pregunta ya la venimos arrastrando un poquito del capítulo anterior, pero es válida porque estamos evolucionando en temas de cultura organizacional. ¿Sí? Nada complicado. La pregunta número 3, identifica un jefe o gerente de la empresa a la que estamos escogiendo y aplica y explica las acciones que realiza para motivar al personal a su cargo. Tema de motivación. Es decir, ¿qué es lo que hace este jefe o gerente para motivar? ¿No? Y utiliza un ejemplo para reforzar tu respuesta. Es decir, trabajemos en base a lo que está haciendo esta persona y generemos algunas recomendaciones, ¿no? Adicionalmente, ¿qué sugerencias podrías hacer para aumentar la motivación de su equipo? Es que es lo que acabo de comentar, ¿no? Dar estas sugerencias para ver cómo se motiva de mejor manera el equipo. Y la pregunta número 4, comenta cómo se ejerce el poder en la empresa, ¿verdad? ¿Qué características tiene este poder? ¿Sí? Si de repente es muy autocrático, existe algo de democracia, o sea, hay que dar esas características de ese poder que existe en la empresa, ¿no? Cada compañía tiene un estilo propio de poder, así que hay que indicarlo, ¿no? ¿Y qué acciones podrías recomendar para mejorar la relación de autoridad y el manejo del poder entre el jefe y obviamente las personas con quienes se gestiona o se maneja esta persona, ¿no? Son 4 preguntas muy, muy sencillas. No sé si, a ver, yo dejo y amplío un poquito el Zoom. Esto ya está colgado en el aula virtual y me gustaría, si ustedes tienen alguna consulta o duda, que la puedan hacer, ¿no? A ver. Entonces, está bastante sencillo, ¿verdad? Temas de cultura. Aquí mi recomendación es que igual estamos hablando de un documento Word máximo de 4 páginas, por favor. Menos es más. Básicamente debemos de describir bajo criterio, con palabras propias y obviamente ayudándonos de algún sustento o algún fundamento también, ¿no? Teórico, que es bastante positivo. Esto está para ser subido hasta el día 14 de noviembre
a las 23:55, es decir, hasta este fin de semana a las 23:55. ¿Sí? Así que esas son las consideraciones que doy. No sé si tienen alguna pregunta. Profesor, buenas noches. Sí, adelante. Adelante con la pregunta, los escucho. Tengo una consulta. Creo que mencionó usted al inicio de las clases que teníamos que formar grupos. Para el tercer entregable, este es el segundo todavía, ¿ya? Ah, ya. Para el tercer entregable, sí. ¿Y nos va a dar tiempo para relacionarnos o crear un grupo de WhatsApp? O... Si gustan, si alguien por favor quiere crear el grupo, lo puede poner de una vez aquí, puede poner el link de una vez y aprovechen la posibilidad. Incluso en el aula virtual hay un espacio hacia la unidad 3, si no me equivoco, para que ustedes puedan, es un foro donde van a poder hacer las coordinaciones. ¿Ya? Se llama foro de coordinaciones. Pero eso lo vemos ya para la unidad 3, no se preocupen. Pero si quieren crear el grupo de WhatsApp, excelente. Yo igual me ayudaría mucho. Hay que ponerle solamente en el título del grupo el número del NRC. ¿Sí? ¿Ok? Gracias, profesor. Perfecto. Bueno, eso lo revisamos luego. Pero es para la tercera unidad, ¿sí? Estamos hablando 4 o 5 personas, más o menos, José Carlos, para que se vayan agrupando conforme ustedes consideren. Correcto. Entonces, si no hay ninguna pregunta adicional, yo les agradezco la participación que han tenido y yo sé que algunos de ustedes de aquí pasan a otro curso, como es mi caso, tengo otro grupo todavía. Por lo tanto, vamos a cerrar un minuto antes esta sesión y permitir pues que no se perjudique, ¿no? Ninguno de los estudiantes, ¿sí? Así que estamos pasando en punto. Entonces creo que ha quedado bastante claro. Les agradezco, me ha parecido una sesión muy, muy interesante. Creo que he aprendido mucho de ustedes y espero que también se hayan llevado mucho de esta sesión, porque hemos conversado, hemos visto aspectos muy prácticos, hemos escuchado las opiniones de cada uno y hemos construido conocimiento en base a las experiencias que hemos tenido. Así que me voy muy contento de esta sesión, porque además demuestra el nivel de madurez que tienen los estudiantes y eso es sumamente positivo para mí. ¿No? Nada, muchísimas gracias y nos estamos viendo la siguiente semana. Yo dejo de grabar ya esta sesión. Buenas Sí. noches. Buenas noches, Buenas profesor. noches a Muchas todos. gracias. Buenas noches a todos y muchas gracias.